Belén, buen día. Continúa aquí el trabajo de Policía Metropolitana junto con Gendarmería Nacional, con la supervisión de Gendarmería, nos informan. Ya terminó el operativo desalojo. Todas las personas que estaban ocupando el predio, la denominada Villa Francisco, ya fueron retiradas del lugar. Estamos hablando aproximadamente de unas 500 familias. En estos momentos se está trabajando con maquinaria, con retroexcavadoras, con topadoras, en la nivelación del terreno, es decir, se están derribando todas las edificaciones. También ingresaron camiones para retirar los escombros del lugar y el operativo va a finalizar ya una vez nivelado el terreno cuando se asigne una custodia para evitar que el predio vuelva a ser usurpado nuevamente por otras personas. Reitero, Belén, finalizó el operativo de desalojo, se está trabajando sobre el terreno. Nos informan que habrían 6 detenidos. Al menos 6 detenidos, exactamente. ¿Se sabe la nacionalidad, edades, son hombres, mujeres? No, por el momento no, Va a haber una conferencia de prensa en algunos minutos donde vamos a conocer más detalles sobre este operativo, pero para pasar en limpio la información, hay 6 detenidos, ya se realizó el desalojo y se procede en estos momentos a nivelar el terreno, a derribar las edificaciones y a limpiar la zona de escombros. Sí. Cristian, bueno, recordemos que es el juez Gabriel Vega quien interviene en esta causa y que ordenó el desalojo, ¿no? Que se realizó en forma pacífica, hasta donde tenemos entendido. Vos lo podrás constatar porque justamente estás haciendo la cobertura del operativo que desarrollaron Gendarmería Nacional junto con la Policía Metropolitana. Exactamente, se realizó con normalidad. El operativo comenzó poco antes de las 8 de la mañana, cuando veíamos llegar al lugar gran cantidad de carros de asaltos, de camionetas y de móviles, tanto de la Policía Metropolitana como de la Gendarmería, que según nos informan, Belén, fue la fuerza de la Metropolitana la que actuó con la supervisión de Gendarmería. También observamos algunas de las ambulancias del SAME que llegaron hasta el lugar. Sí. Si bien no se precisó la cantidad de heridos o si hubo efectivamente heridos. Poco más de 1 hora y media fue el tiempo que necesitaron las fuerzas de seguridad para retirar a todos los habitantes del lugar. Muchos de ellos todavía se encuentran sobre la avenida Fernández de la Cruz y Escalada. Allí algunos pudieron retirar pertenencias, otros lamentaban la pérdida de las mismas y por supuesto la incertidumbre para ellos de qué va a pasar, de qué lugar van a poder ocupar, dónde van a vivir, ¿no? ¿Cómo se lo llevaron? Y no se sabe a dónde, decís vos, ¿no es cierto?, respecto del desalojo, y cuántas familias, por otra parte, se encontraban en este barrio, Papa Francisco. Sí, por eso reitero, Belén, que muchas de esas personas todavía se encuentran en cercanías del lugar. Muchos de ellos sobre la avenida Fernández de la Cruz y Escalada. Nosotros estamos del otro sector, por Fernández de la Cruz y La Raya, a unos 200 metros del predio, y un poco más atrás está Escalada, donde se encuentran muchos de los habitantes que se quedaron en el lugar con la esperanza de poder volver a ingresar a retirar algunas de sus pertenencias. Sí. Seguramente ya eso no será posible. Están trabajando las fuerzas ahora en el predio, el predio está cercado, el asentamiento se está nivelando, ya han sido derribadas muchas de las construcciones, la mayoría precarias, pero sabemos que en otras sí se han utilizado materiales más consistentes, por lo que dificulta o demora también un poco las tareas de nivelación. Luego se va a asignar una custodia para evitar que vuelvan a ingresar personas a ese asentamiento. También vemos allí un helicóptero trabajando en el lugar y por supuesto las maquinarias. Desde aquí una topadora se alcanza a observar, pero vimos también ingresar al predio retroexcavadoras y otras maquinarias también para proceder a limpiar el terreno. Unas 500 familias es un dato que precisó.
Nosotros manejábamos el número de 300, luego conversando con vecinos, bueno, ampliaron la cantidad de personas o de familias a 500. No hay un número específico, seguramente luego será dado a conocer por alguna de las autoridades, además, de qué va a pasar con estas personas. Por supuesto, allí vemos el helicóptero del cual dabas cuenta vos, por supuesto, de custodia del propio operativo de seguridad que están abarcando la Policía Metropolitana y también la Gendarmería Nacional, ¿no? Por lo general, Cristian, estos operativos se realizan de manera conjunta. De todas maneras, la que actúa, como vos bien definiste, es la fuerza de seguridad del área, ¿no es cierto?, que le compete en este caso a la Policía Metropolitana. 6 detenidos hasta el momento, pero se desconoce la identidad de los mismos, las edades, si son mujeres, hombres, y cuál es el contexto en el cual se produjo la detención, que seguramente a través de una conferencia de prensa. ¿Hay algún horario para la misma, Cristian? El primer horario que se dio a conocer es de las 10:30, en 25 minutos aproximadamente. Sí. Vamos a guardar unos minutos. Por supuesto. Seguramente va a ser en otro sector, en una de las dependencias de la Policía Metropolitana, y allí se espera la palabra del ministro Montenegro. ¿A qué hora exactamente comenzó el operativo, teniendo en cuenta que la disposición de desalojo, esa orden, la brindó el juez Gabriel Vega ayer a las 20 horas? 8 de la mañana, Belén, sí. Ya cuando el día era claro, cuando se podía trabajar con la luz del sol. 8 minutos antes de las 8 comenzaron a llegar todos los vehículos en importante cantidad, tampoco podemos especificar los números. Sabemos que más de 1000 agentes son los que participaron aproximadamente en este operativo, y minutos después de las 8 observamos las primeras columnas de agentes, tanto de Gendarmería como de Policía Metropolitana, comenzando a acercar el predio y luego a ingresar por los distintos sectores. Cerca de las 9:30 ya tomamos conocimiento de que había terminado el operativo de desalojo. Pudimos conversar también con algunas de las personas que se iban retirando, y por supuesto muchas de ellas compungidas y con gran incertidumbre de no saber qué pasará después. Y además, Cristian, tengamos en cuenta que este operativo, que desde ya se basa en una orden de desalojo dispuesto por un juez, tiene su correlato cronológico más inmediato en el intento de robo y posterior asesinato de Melina López, una joven que se encontraba con su novio y la madre de yendo al supermercado. Cuando intentaron robarle sus pertenencias, ella se resistió a ese intento de robo, y allí fue cuando la asesinaron. Lo que se sospechó desde un principio es que los homicidas vivían en esta villa, el barrio Papa Francisco, así se lo ha denominado, que por otra parte muchos han dicho que ha sido un asentamiento de delincuentes, y que inclusive también recibieron a aquellos que le quitaron la vida a Melina López el escarmiento por parte de sus propios vecinos. Eso es lo que había trascendido en un momento cuando ocurrió el asesinato de Melina López, pero esto tiene un correlato cronológico, como te decía, inmediato respecto de este crimen. Y este asentamiento, que por otra parte es ilegal, porque ellos no son dueños de esas viviendas, pero se habían asentado ayer 24 de febrero. ¿Cuál es el motivo de la presencia de 500 familias, que de hecho son muchísimas, ¿no? Que vos decías que la estadística daba cuenta de 300, pero el número que te dieron a vos es de 500. Sí, exactamente, entre 300 y 500 familias. Nosotros manejábamos el número de 300, algunos vecinos dicen que habían más personas allí. Aquí nos informan también que continúa el trabajo de la Policía Metropolitana, que se van a utilizar drones y helicópteros de la fuerza. También en pocos minutos los vamos a observar sobrevolar la zona. Consultábamos lo que comentabas, Belén, también sobre la muerte de Melina López, que seguramente tuvo mucho que ver para tomar esta decisión de desalojo. Nos informan que, bueno, no es el único caso, sino que hubo muchos de inseguridad, aunque sí el caso emblemático, teniendo en cuenta la muerte de la joven, y además en circunstancias en que solamente iban a robarle una cartera.
Sí, con sus pertenencias, que era lo único que tenía cuando era acompañada por el novio, por la mamá de a un supermercado. Ella tenía solamente una cartera con un celular, muy poco dinero. Por otra parte, Melina era huérfana. El novio también se había expresado a través de las redes sociales respecto de sus sentimientos ante la pérdida de su novia. Un barrio que luego se denominó Papa Francisco, con motivo de la asunción del cardenal Bergoglio, pero que muchos políticos también dieron a conocer al mismo como asentamiento de delincuentes. Inclusive hubo uno, yo lo escuché a Diego Kravetz, que se refirió a la necesidad de demolición de este asentamiento. Más allá de esto, digamos, también hay muchísimas familias que se encontraban allí, seguramente sin vivienda, que nada tiene que ver con el delito, no tienen ningún correlato siquiera con ningún robo, ningún asesinato, pero viven allí y que ahora fueron desalojados y desconocen su paradero y por lo tanto se encuentra en la zona aledaña donde se realizó el operativo, que recordemos es donde se encuentra el barrio Papa Francisco, así se lo denomina, más allá de la villa, y que no ha formado parte del proceso de urbanización de la propia ciudad de Buenos Aires, como ha ocurrido con otras villas o asentamientos que no han tenido ni construcción legal, o si la tienen, digamos, por otra parte también se han convertido en asentamientos. Algunos de ellos sí han estado dentro de planes de urbanización cuando han tenido una ocupación ilegal por parte de familias que a veces se ven engañadas en sus buenas intenciones de ocupar una vivienda con escrituras que son truchas o con alquileres de alguien que les cobra por mes, que tampoco es una persona que debiese cobrar absolutamente nada, porque nada le pertenece, no le corresponde ninguna propiedad, pero la gente quizás por no tener dónde vivir empieza a sentarse allí, y luego hay un efecto multiplicador de la cantidad de familias, que Cristian Minich nos decía que tenía la estadística de 300, pero le dieron hoy la estadística de 500 familias que por el momento se encuentran desalojadas. Vemos ambulancias del SAME, no tenemos reporte de ningún herido, y según trascendió, y respecto de la cobertura que ha realizado Cristian Minich, teniendo en cuenta que este operativo realizado por la Policía Metropolitana conjuntamente con la Gendarmería Nacional comenzó a las 8 horas, teniendo en cuenta la orden de desalojo dispuesta por el juez Gabriel Vega a las 20 horas del día de ayer. Esto lo hace la Fuerza de Seguridad del área que le corresponde, en este caso, como es competencia de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana, y siempre, por lo general, con el auxilio de una fuerza de seguridad federal, como en este caso la Gendarmería Nacional. Pero, les decía, de manera pacífica, las familias se fueron retirando del asentamiento a medida que se procedía a la orden de desalojo y no hubo que lamentar ningún herido. Lo que sí se da cuenta de 6 detenidos, pero se desconoce su identidad, si son hombres, si son mujeres. Está lloviendo en la zona, por lo que veo, con lo cual también se complica el desalojo, y por otra parte también se complica la situación de todos aquellos que han quedado fuera del asentamiento, que son 500 familias. Como vemos, allí se encuentran presentes efectivos de la Policía Metropolitana y también de Gendarmería Nacional, que según Cristian Minich son 1000 los que llevan a cabo la operativa, además también del auxilio de un helicóptero que está sobrevolando la zona y que desde ya presta la asistencia correspondiente a los efectivos de seguridad, tanto de la Fuerza Federal como de la Fuerza Metropolitana. Ambulancias del SAME, móviles también, que pertenecen a las propias fuerzas de seguridad, y allí estamos viendo también que ante la caída de la lluvia, que era inminente, por otra parte, ya lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, las familias, habiendo salido del asentamiento y quedando, digamos, en la calle, no saben dónde cubrirse. Esta es la situación que se da en estos momentos muy cerca de la vía. Ven, allí los vemos corriendo, seguramente en el marco del desalojo de esta mañana, tomaron algunas de las pertenencias, las que pudieron, y comenzaron a irse. Por lo general, cuando se produce un operativo de esta naturaleza, ahí están algunos tratando de parapetarse, de cubrirse como mejor pueden con una bolsa de nylon. Seguramente haya chiquitos también que atender, situaciones también desde ya en las cuales deben ser contempladas en el marco de un desalojo, ¿no es cierto? Y eso compete a las propias autoridades de la zona, ¿no es cierto?, donde se está procediendo al desalojo, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde ya, para ver cuál va a ser el paradero, por lo menos próximo,
de esta gente, ¿no es cierto? O sea, vemos distintas realidades. Una orden de desalojo de parte del juez Gabriel Vega, que fue dispuesta en el día de ayer a las 20 horas. A las 8 de la mañana, la presencia de Gendarmería Nacional y de Policía Metropolitana que, dando cumplimiento a la orden de desalojo, proceden entonces a través de 1000 efectivos de ambas fuerzas a desalojar a todas aquellas familias que se cuentan por 500 del asentamiento Papa Francisco o el barrio Papa Francisco. Y después hay otra realidad, que es la de todas aquellas familias que se han quedado en la calle en estos momentos, se desconoce su paradero, seguramente no tengan a dónde ir y con lluvia mediante, digamos, la situación se complica bastante, ¿no? Porque están tratando de seguramente encontrar algún refugio. Por ahora el refugio es alguna bolsa de nylon, alguna sábana que pueda cubrirlos, que solamente es una cuestión momentánea. Habrá chiquitos también a los cuales asistir. Tampoco conocemos, digo, cuál es el estado sanitario de la población. Todo eso se tiene que hacer a través de un estudio que compete, ya les digo, a las autoridades, que tienen que saber exactamente cuántas familias son, cuántas son desalojadas, cuál es la composición de las familias que son desalojadas, en el marco de qué circunstancias se encontraban en ese asentamiento, si fueron engañadas, si estaban pagando algún alquiler, alguna persona que por supuesto no tenía nada que ver con una situación, digamos, que después se planteó como ilegal para todas aquellas familias, o quizás habían tomado ilegalmente esas viviendas. Sea cual sea la situación, que por supuesto tiene que atenderse y evaluarse, ahora esas familias están en la calle. Pero también estamos viendo en la margen izquierda el operativo de seguridad, tenemos los efectivos de Gendarmería. Estos son los efectivos de Gendarmería, además también la Policía Metropolitana, decía Cristian Minich, es la que ha ingresado al asentamiento y se ha encargado de desalojar a las 500 familias. Es la fuerza a la que le compete realizarlo. Les digo, siempre se pide el auxilio de alguna fuerza federal. Y algunos componentes de las 500 familias, quienes se encuentran apostados debajo del techo que brinda la parada de colectivo o están al lado de las vías del ferrocarril, cubriéndose como pueden de la lluvia. Vemos también algunos efectivos policiales que están descendiendo de un automóvil, esto lo estoy viendo en la margen derecha, y por otra parte las excavadoras también, que hablarían quizás de una demolición. No sabemos, digamos, la orden de desalojo que trae aparejada, ¿no? El juez Vega, que ha dispuesto más allá de desalojar a las 500 familias que allí se encontraban. Pero les digo, por lo general se realiza un censo para tener contabilizadas a las familias y conocer cuál es el estado de situación, porque más allá de la ilegalidad de la ocupación de las mismas, hay familias, hay chicos, y no se sabe tampoco si puede haber personas que estén enfermas o tener que ser asistidas o que consuman medicamentos. Algunas han podido llevar algunas pertenencias y otras evidentemente no. Por lo general, cuando se da un desalojo de manera pacífica, se les brinda un tiempo para que puedan tomar lo que es suyo y poder trasladarlo a donde tengan que ir. Pero como estamos viendo, el traslado ha sido a las calles aledañas de donde se ha desarrollado el operativo. Recordemos, para quienes recién están levantándose y están encendiendo el televisor, cuando han pasado 21 minutos de las 10 de la mañana, los estamos informando respecto de un operativo de desalojo que fue dispuesto en el día de ayer a las 20 horas por el juez Gabriel Vega y que se ha cumplimentado en el día de hoy a partir de las 8 de la mañana. Dura aproximadamente 1 hora y media por parte de 1000 efectivos de las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana y una fuerza federal como es Gendarmería Nacional, quienes se encuentran apostados allí. Son 500 familias las que fueron desalojadas del barrio Papa Francisco. Tengamos en cuenta el correlato cronológico más inmediato que tiene que ver con el asesinato de Melina López, una chica de 18 años que se encontraba en Lugano caminando junto con su novio y la madre de yendo a un supermercado en un intento de robo. De todas maneras le sustrajeron sus pertenencias, así que fue un robo consumado, pero lo más grave de todo fue que le dispararon y terminaron con su vida.
Muchos legisladores se pronunciaron a favor de la demolición del barrio Papa Francisco. Hay muchas familias que se habían asentado allí a partir del 24 de febrero y fue creciendo en dimensión, fue creciendo también en cuanto a la cantidad de familias apostadas. Hay algunos asentamientos que inclusive tienen construcciones ilegales que se van armando a medida que las familias se van incorporando al propio asentamiento y se genera como un efecto multiplicador en cuanto a la presencia de familias. En este caso, digamos, era una ocupación ilegal por parte de todas estas familias, pero por otra parte, como les decía, ese correlato cronológico tenía que ver por la procedencia de los delincuentes que habrían actuado en el robo y posterior asesinato de Melina López, porque había trascendido que ellos luego se dirigieron a este barrio Papa Francisco, que inclusive también merecieron el repudio por parte de los vecinos. O sea, estos 6 detenidos no sabemos si tienen algún vínculo con la causa judicial que se sigue por el robo y asesinato de Melina López, esta joven de 18 años. Habrá que ver en la causa de investigación. Lo que vemos también es la presencia de topadoras, como le decía con anterioridad, y habrá que ver si esa orden de desalojo que fue dispuesta por el juez Gabriel Vega, quien entiende la causa, también tiene una consecuencia inmediata de demolición, una vez que ya las familias hayan sido desalojadas. Tenemos en cuenta que el operativo como tal ha finalizado, según Cristian Minich nos comentaba. Ahora vamos a retomar el contacto con él, que ya las 500 familias han sido desalojadas. Por supuesto que después de ese desalojo hay una intervención por parte de las fuerzas de seguridad en cuanto a revisar cada uno de los rincones que puede tener el propio asentamiento para asegurarse que nadie se encuentre en el lugar, y después no sabemos si esto tiene entonces una posterior implementación de lo que es una demolición, que algunos legisladores inclusive se habían pronunciado a favor de la misma. Pero digamos que este desalojo tiene ese correlato cronológico tan inmediato con el robo y asesinato de Melina López. Y seguimos viendo imágenes. ¿Ven en la margen izquierda de la pantalla? Allí hay algunos integrantes de las 500 familias quienes se encuentran desplazándose por la zona aledaña donde se produjo el operativo. Ahí está la topadora, como ven, como margen de fondo, y vemos también efectivos de la Policía Metropolitana y de Gendarmería Nacional. Estaban llevando algunas cajas, algunas pertenencias en carretilla, algunos ya digamos, tienen algún elemento como para poder, como en este caso, llevar parte de sus pertenencias. Algunos han podido sacarlas, otros se han ido con lo puesto. Quizás tampoco tengan mucho para llevarse, pero tratan ahora de cubrirse de cualquier inclemencia meteorológica. Vamos a retomar en instantes el contacto con nuestro móvil, a cargo del cual se encuentra Cristian Minich, para brindarles más información. Hacemos una pausa.